Muy buenos días. En esta mañana queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los hermanos de la Iglesia de la Comunidad y a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos y todos juntos glorifiquemos a Dios con esta programación especial que se ha preparado pensando en todos nosotros, en todos ustedes también, para podernos gozar en la presencia del Señor. Sean todos muy, pero que muy bienvenidos. Ahora queremos darle una información pero que muy importante. Y es que el próximo sábado la programación no va a salir en el horario habitual de las 10:30 de la mañana, sino que va a salir media hora después, 11 de la mañana. Y la razón es porque nuestra conferencia tiene una programación muy especial. Y es el makeover de la conferencia. Se va a transmitir desde nuestra iglesia, pero 11 de la mañana el sábado, pero va a comenzar desde el viernes. Así que póngalo en su agenda. Viernes 7 p.m., 7 de la noche, comienza esta programación. Sábado 11 de la mañana y el mismo sábado 6 de la tarde. Así que no te pierdas la programación. Conéctate. Y precisamente estar conectados es el tema de este makeover. Conectados. Sin más, vamos ahora a pasar una parte importante en nuestra oración al Señor, y es a través de los diezmos y las ofrendas. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Y dice de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con estas palabras en mente, vamos a tener una oración por los diezmos
y las ofrendas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, con gratitud por el amor, por tu amor, por tus cuidados, porque nos has protegido durante la semana y nos has dado el pan de cada día. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos devolver la parte que nos corresponde, la parte que tú pides, Señor, para el avance de tu obra. Gracias, Señor, porque a esta hora podemos adorarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendícelos, Señor, y que puedan ser destinados para el avance de tu obra en todo el mundo, que cumplan la función para lo cual los has destinado. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos todo. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Grado 6, 12 minutos. Este es un lugar bonito. Sí, me encanta venir aquí. Sí, es hermoso. ¡Qué calor! Este lugar es hermoso. El día está lindo, ¿no, amor? Sí, así es. Steffi, Douglas, vayan a ver cómo está el agua para que nos demos un baño. Vamos. Está muy agradable. El agua está deliciosa realmente. ¡Papá! ¿Qué? El agua está calentita, ven aquí. Ya voy, hija. Ven. Tengan cuidado. ¡Douglas, hijo! ¡Douglas! ¡Douglas! ¿Dónde estás, hijo? ¡Mamá! ¡Mi padre y Douglas se están ahogando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¡No! ¡Se están ahogando! ¿Lo encontraste? Nada. Vamos a seguir buscando. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Está respirando? Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Atento, 3, 4, servicio de 5, urgencias, 6, Laguna 1, de 2, Irirí. 3, Intentamos 4, salvar a 5, un hombre 6, que se 1, ahogaba 2, luego 3, de 12 4, minutos 5, sumergido. 6, ¡Deprisa! ¿Quién está aquí con él? Yo. ¿Cómo se llama? Paulo. Amor, ese día en que casi te ahogaste, yo estaba muy preocupada por ti. Yo veía que ya no leías la Biblia. Para que fueras a la iglesia había que arrastrarte. Y nuestros hijos se estaban dando cuenta de lo cambiado que estabas. Tienes razón. Yo andaba muy desanimado. Era difícil ayudarte. Tú no te sincerabas conmigo. Es que trabajaba, y el dinero no alcanzaba para nada. Después de ver la muerte de cerca, me di cuenta de cuán lejos yo estaba de Dios. Él me dio una segunda oportunidad.
Esa experiencia le trajo una nueva vida a nuestra familia. Estoy muy agradecida con Dios por eso. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Nuestra iglesia agradece a los que han donado nuevas sillas para nuestro templo. Ya tenemos 139 sillas de nuestra meta final de 850. Dejamos al pastor Miguel Tirado con un mensaje especial para ti. Estamos aquí en la Iglesia Hispana de la Comunidad, viendo los adelantos de la construcción y de la remodelación de este edificio. Y en primer lugar, quedé impactado por el propósito por el cual esta iglesia tiene sentido en esta comunidad. Esto es una iglesia que se está equipando para ser útil en el siglo XXI. Una iglesia que se está equipando para estar en sintonía con los adelantos tecnológicos y con lo que sucede en el mundo actual. La manera de comunicar el evangelio muy diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo. Algunos piensan, ¿pero acaso la pandemia les ha afectado? Sí, nos ha afectado. Pero también nos ha motivado a cambiar métodos de evangelización. Por lo tanto, la Iglesia Hispana de la Comunidad es una iglesia que se convierte como un punto de avanzada para proclamar el evangelio en todo el mundo. Esa es la razón por la cual ellos necesitan una mejor estructura, un mejor edificio, y esto es como una ofrenda a nuestro Creador. De ahí que cuando tú aportas a la iglesia de la comunidad, estás ofrendando a nuestro Dios. Dios se merece lo mejor. Por lo tanto, yo te animo a que si tienes la oportunidad de dar un granito y de colocar un granito y ser parte de este movimiento que va a terminar la obra a través de las redes sociales, que aportes a la Iglesia Hispana de la Comunidad. Ellos necesitan nuestro apoyo financiero y también el mundo necesita a Jesús. Dios te bendiga. Gracias porque siempre estás dispuesto a apoyar. En el nombre de Jesús. Amén. No te quedes afuera. Dona la silla que bendecirá a alguien que necesita de Dios. Jesus.
Worthy is the Lamb. Solamente el Cordero, que es Jesús, es digno. Digno de nuestra alabanza, de nuestra fe. Y con Él en nuestros corazones tenemos paz. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado así. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Padre. Tu sangre derramaste por
está ahí en cualquier tempestad. No importa qué profundo sea el mar, no importa qué tan altas sean las olas, Él te guiará. Upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Estar confiado al estar en
hijos de Dios hasta el final. Nada más tenemos que confiar. Confiar y agradecerle por todas sus bondades. Pídele hoy que de tu corazón. Dile que le amas, que es tu todo. Pon tu confianza en Él. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Padre amado, Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Feliz sábado, hermanos. Alabado sea nuestro Dios esta mañana. Quiero compartir con ustedes hoy Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y verdadera es servir al prójimo. Y eso nos hace acordar de la historia del buen samaritano, que nos cuenta de un hombre que hacía su viaje de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones que lo saqueó y lo dejó tirado casi muerto a la orilla del camino. Luego pasó un fariseo también haciendo su viaje, lo vio ahí tirado y no hizo nada, siguió su camino. Después pasó un levita que también ahí lo vio, no tuvo compasión de él y siguió su camino. Pero el tercer hombre que pasó ahí por este camino
al ver este hombre tirado casi muerto, lo ayudó, tuvo compasión de él, curó sus heridas y lo llevó a un lugar donde hoy pudimos llamar a un hotel. Y cuidó de él esta noche y le dijo al señor ahí del hotel que lo cuidara. Le dio dinero, hasta le dijo que si el dinero no fuera suficiente, que él no preocupase, que él cuando volverse él le pagaría lo que faltara. La Biblia nos enseña que el hombre que tuvo compasión del prójimo fue aquel que lo ayudó. La Biblia nos enseña de Génesis a Apocalipsis que Dios es amor y nos invita a sernos más semejantes a Él. ¿Y cómo podemos ser más semejantes a Dios? ¿Cómo podemos ser más semejantes a Jesús? Ayudando al prójimo. No solo ayudando con alimentos, con ropas, con cosas físicas, pero también a través de la oración. Hoy es tiempo de orar por la salvación de nuestro prójimo. Tal vez sea fácil orar por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares, pero ¿ya oraste por la salvación de tu vecino, de tu patrón, o quizás de esta persona que no te cae muy bien? Tal vez es un poquito difícil, pero Dios nos invita a amar al prójimo, a servir. ¿Y cómo puedes llegar a este punto? Llenándote de Dios, porque Dios es amor. Te invito hoy que te llenes de Dios, que te llenes del Espíritu de Dios, para que sigas tu camino, ayudando al próximo y compartiendo este maravilloso amor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre, Señor, y queremos glorificarte esta mañana. Te rogamos, oh Padre, que acepta nuestra adoración, porque cantamos y alabamos a tu nombre de todo nuestro corazón. Tú que conoces nuestra alma, que conoces nuestro ser, perdónanos, oh Padre, de nuestras debilidades y ayúdanos a entregarnos completamente a ti. Oramos, oh Dios, por esta persona que nos está acompañando ahorita a través de las redes sociales. Regale a esta persona, oh Dios, tu Santo Espíritu. Dale, oh Deus, tu salvación. Prepáralo, oh Dios, para las tribulaciones, para las provaciones que están por vir. Rogamos encarecidamente, oh Padre, por tu Santo Espíritu sobre tus hijos en toda fase de la tierra. También, oh Dios, rogamos que esté con el pastor Quintiana esta mañana, que va a traer tu mensaje. Que Él hable el mensaje que tú nos quieres traer y ayúdanos, oh Dios, a entenderla y a practicarla en nuestra vida. Bendigas nuestra iglesia, bendigas a cada hermano y a cada hogar y darnos, oh Padre, un restante de sábado feliz en tu compañía. Es todo lo que te pedimos y te agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Tu presencia, Padre amantes, invocamos reverentes nuestros
esta mañana quisiera pedirle a la iglesia que inclináramos nuestros rostros para pedir la presencia de nuestro Dios al abrir su palabra. Oramos. Padre, tu presencia en esta mañana la pedimos. Sin ella, realmente todo lo que hacemos es inservible. Hoy pedimos, Señor, que la verdad, la fragancia de tu verdad nos pueda santificar a todos y poder conectarnos con la fuente de todo poder. Oh Señor, hoy vamos a hablar acerca de nuestro prójimo. Y si hay un tema que a todos nos conmueve y a todos nos toca de cerca es este. Por lo tanto, desde antemano te pedimos que tu Santo Espíritu ablande nuestros corazones para que el mensaje de hoy caiga en terreno fértil. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 9, Dios le hizo una pregunta solemne a Caín. Y es esa pregunta solemne la que hoy quisiera que meditemos en ella. Y también quiero que meditemos en ella acerca de la respuesta que Caín le dio a Jehová Dios. Hoy quisiera predicarte acerca de esa frase que hasta cierto punto nos hace a todos responsables delante de Dios. Y es la frase que Caín escuchó de los labios del mismo Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Querida iglesia, cuando Dios hizo esta pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? No era que Dios se había entretenido en algún área del universo atendiendo otros asuntos y se descuidó y perdió de vista la vida de Abel. No era que Dios no sabía lo que había pasado con Abel. Cuando Jehová Dios le hace la pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Esa pregunta fue hecha solemnemente para que él reflexionara en las consecuencias de sus propias acciones hacia su propio prójimo. La respuesta de Caín es una respuesta interesante. La Biblia dice allí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y miren la respuesta irónica hasta cierto punto que Caín respondió. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé. Ciertamente Caín sí sabía lo que había pasado con su hermano. Ciertamente Caín sabía lo que estaba aconteciendo en la vida de él y cómo había tratado a su propio prójimo, a su propio hermano. Pero respondió al Señor diciendo esta frase, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Lo que es interesante es que a través de esta frase, querida iglesia, ¿dónde está tu hermano? Dios tiene la intención a través de este ejemplo bíblico de mostrarnos cuán frecuentemente nosotros olvidamos en amar y cuidar los intereses de nuestro prójimo.
En el caso de Caín fue que había matado a su hermano, pero en el caso nuestro es que muchas veces vivimos para sí mismos y se nos olvida que existe nuestro prójimo. Debido al enfoque egoísta que a veces hemos desarrollado en este mundo de pecado, nos hemos enfocado en nosotros y se nos olvida que Dios un día nos pedirá cuenta, así como le pidió cuenta a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Un día Dios nos va a preguntar, ¿dónde está el hermano que estuvo contigo? ¿Dónde está aquel prójimo cuya presencia habitó en medio tuyo y ignoraste completamente su necesidad? Muy frecuentemente estamos en un ambiente donde ni siquiera conocemos quién es nuestro vecino. Un estudio que hicieron acerca del vecindario de una región, encontraron que habían inclusive vecinos que habían estado viviendo por 20 años, uno al lado del otro, y ni siquiera sabían cómo se llamaban. 20 años saliendo y entrando, 20 años viviendo separados por solamente unos metros de distancia y ni siquiera saber cómo se llama. La realidad del caso es que en numerosas ocasiones esto es una realidad en nuestra vida. Muchas veces escuchamos las palabras cuando se refiere a nuestro prójimo, la parafraseamos, no decimos ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No la decimos así, pero la decimos de esta manera. No es mi problema. Lo que no me afecta a mí, yo no tengo nada que ver. Lo que le pase a otro, ese es su problema. Él se lo buscó. Y tendemos la tendencia a olvidar que lo que le pasa a tu prójimo también te puede afectar a ti. Tengo en el teléfono una ilustración, se me cayó el teléfono, voy a recogerlo. Y en el teléfono tengo esta ilustración que encontré fascinante, quiero compartirlas con ustedes. Y es la historia de un ratón. Mirando un día un ratoncito por un agujero de la pared, vio al granjero y a su esposa que abrían un paquete y quedó aterrorizado cuando vio lo que había dentro del paquete. Resulta ser que en el paquete había una trampa de ratones. Hay una trampa de ratones en casa, se preocupó el ratón. Esa noche no pudo dormir. Se pasó toda la noche pensando, si salgo a buscar comida, puede ser que me tropiece con la trampa y quede mi vida completamente aniquilada. Frustrado, abatido por el sentimiento de que podía correr peligro su vida, empezó a ir por el patio al siguiente día anunciando que había una ratonera en el patio. La gallina que estaba cacareando cerca del ratón cuando informó al patio que había una ratonera le dijo así: en realidad la ratonera a mí no me afecta para nada. Ese es tu problema, querido ratón. El ratón entonces fue y se dirigió al cordero en busca de simpatía y empatía por su situación, y el cordero también con indiferencia le dijo: ratón, escucha bien, esa trampa a mí no me hace daño, te hará daño a ti, pero conmigo no tiene nada que ver. Entonces el ratón nuevamente salió en busca de ayuda para ver cómo se deshacía de esa ratonera y fue a ver a la vaca. Cuando llegó a la vaca lo miró y le dijo: ratón, perdóname, pero tú ves lo grande que yo soy, necesito llenar mi estómago de comida, por lo tanto no tengo tiempo para tus problemas. Lo que te pasa a ti es tu problema. ¿O cuántas personas actúan de la misma manera que actúa la gallina, que actuó el ratón y como actuó la vaca? Ciertamente vivimos diciendo acerca de los demás: ese no es mi problema. Pensamos que la vida de nuestro prójimo
Esa es su vida y no debemos de ni siquiera preocuparnos ni meternos con su vida. Y usamos una palabra muy clave que muy a menudo es completamente errónea y va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es que quiero respetar su privacidad. Y con el asunto de la privacidad siempre o muchas veces somos indiferentes a las necesidades de las personas. Este ratón atormentado esa noche nuevamente no pudo dormir. Una noche mientras dormía, a la siguiente noche ya trató de dormir un poco mejor y al descansar la siguiente noche fue despertado por un ruido enorme en el patio. Resulta ser que algo había caído en la trampa del ratón. La mujer del granjero se levantó rápidamente y sin encender la luz fue corriendo, pues ella pensaba que había atrapado a un ratón en la ratonera. Pero sin ella darse cuenta y sin encender la luz, lo que había sido atrapado en la ratonera era una serpiente venenosa. Esa serpiente, cuando ella estiró su mano para ver lo que pasaba, para tomar la ratonera, esa serpiente venenosa la mordió. La serpiente veloz mordió a la mujer y el granjero la llevó de inmediato al hospital. Ella volvió a la casa con una fiebre muy alta después de haberle puesto algunas medicinas para contrarrestar el veneno. El granjero, para fortalecer el ánimo de su esposa, fue a la cocina y buscó el ingrediente favorito de ella para que pudiera sentirse mejor. Así que fue al patio, tomó la gallina y la mató para hacerle un caldo de sopa a su esposa. Como su esposa no mejoraba, los vecinos y los amigos de este hombre vinieron a verla, vinieron para estar con ella y expresarle su simpatía. Entonces el granjero, como habían tanta gente, fue y tomó al cordero y también lo mató para alimentar a todos aquellos amigos. Finalmente la historia muestra que tristemente la mujer murió de la mordida de aquella serpiente. Y como los gastos fúnebres eran tan caros, el granjero vendió la vaca al matadero para poder cubrir los gastos del funeral. La moraleja de esta ilustración poderosa es que lo que le pasa a tu vecino o lo que le pasa a tu prójimo te puede grandemente afectar a ti. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta, que no tiene nada que ver con lo tuyo, presta atención. Muchas veces lo que le pasa a los demás también termina afectándote grandemente en tu propia vida. El mundo no anda mal por la maldad. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos y la indiferencia de los buenos hacia los demás. Ahora la pregunta que yo les hago, querida iglesia, es ¿por qué tal apatía hacia nuestro prójimo? ¿Por qué es que nos hemos convertido y estamos viviendo en un mundo donde nos hemos enfrascado en nosotros mismos y se nos olvida que otras personas también necesitan de nosotros para poder ser felices y poder llevar a cabo una vida normal? La respuesta está en la palabra de Dios, en dos principios que la palabra de Dios nos enseña. La primera razón se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y quiero leerle algo que realmente es la clave central por qué es que hoy en día hay tanta indiferencia hacia nuestro prójimo. Noten lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles y habrán tiempos peligrosos. Pero la razón por qué son peligrosos es lo que me llama la atención en el versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos y avaros,
Una de las razones por qué el prójimo ha sido echado a un lado es porque los hombres se han vuelto hacia ellos mismos. No le interesa lo que le pueda pasar a los demás, siempre y cuando ellos puedan salir beneficiados. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Una de las razones principales por qué nuestro prójimo ha sido grandemente descuidado es porque no hemos olvidado de quién es Dios. Para amar a tu prójimo tienes que amar a Dios. Sin embargo, la naturaleza humana, mientras más se degrada en el pecado, más de continuo va a enfocarse en sí mismo y en el bienestar suyo, olvidándose de lo que pueda pasar en el mundo alrededor de ellos. La segunda razón la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12. Muchos, dice la Biblia, tropezarán. Muchos tropezarán. Pero no es que van a tropezar por sí solos. Noten lo que sigue diciendo. Y se entregarán unos a otros. En otras palabras, la razón por qué tropiezan es porque se van a entregar el uno al otro. Es interesante que a veces encuentro irónico cómo hay veces personas que se consideran inclusive amigos y se traicionan y hablan mal el uno con el otro y después se juntan para seguir hablando mal el uno con el otro. La razón por qué la Biblia dice esto es muy claro. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. En otras palabras, unos a otros se guardarán rencor. Unos a otros tendrán envidia. Unos a otros serán separados. Unos a otros se enfocarán en ellos mismos y se les olvidará que ellos han sido puestos en el mundo para hacerle bien a su prójimo. Muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchas personas. Y el versículo 12 nos da la culminación de lo que está realmente pasando cuando se entregan unos a otros, cuando hay falsas enseñanzas, cuando realmente nos enfocamos a nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón predicarte en esta mañana. A pesar de la realidad en que vivimos hoy en día, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de personas amadoras de sí mismo, el cristiano debe ser diferente. Dios nos ha llamado y nos llama a la responsabilidad sagrada de velar por nuestro prójimo. Y no solamente velar por nuestro prójimo, sino preocuparnos por ello. El mensaje indiscutible de las Escrituras es que todos somos guarda de nuestro hermano. El mensaje indiscutible de las Escrituras es que un día Dios nos llamará a cuenta y como Caín le hará la misma pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde está tu hermano? Y yo espero que ese día la respuesta no sea: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Todos debemos preocuparnos por nuestro prójimo y velar por su bienestar. De principio al fin, la Biblia muestra claramente cuál es la intención de Dios para el uno con el otro. Esta respuesta va de la mano con las gran enseñanzas que Jesús mostró y la prioridad de la vida eterna. Escuchen bien, hay personas que creen que cuando nos enfocamos a nosotros mismos y se nos olvida del prójimo, por venir a la iglesia y cantar, adorar, servir, ser parte, miembro de la iglesia, te garantiza la salvación. Pero escucha bien lo que te quiero enseñar en esta ocasión. Si me acompañas conmigo, leo esta nota primero. Dice: el mensaje indiscutible de las Escrituras es que todos somos guardas de nuestros hermanos. Que todos debemos preocuparnos por nuestro prójimo, de velar siempre por su bienestar.
Esta es la respuesta que va mano a mano con la gran enseñanza del Salvador acerca de nuestra prioridad eterna. En Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, encontramos que un día se le aproximó un intérprete de la ley a Jesús y llegó a él no porque realmente estaba interesado en conocer la verdad. La palabra de Dios dice que había llegado a Jesús para tentarle. Sin embargo, aunque sus intenciones eran incorrectas, Dios aprovechó esta oportunidad para enseñarle una de las lecciones más poderosas. Uno de los intérpretes de la ley preguntó, tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta era interesante, queridos, porque los judíos tenían alrededor de 613 leyes. Y para ellos todas estas leyes eran iguales, no había una más grande que la otra. Todas eran consideradas idénticas. Por eso es que la palabra de Dios nos cuenta claramente que este intérprete de la ley vino para tentarle, para poner en mala a Jesús con todas las personas en el círculo religioso de influencia. Noten ahora lo que Jesús le contestó. Versículo 37 dice así: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero fíjense bien, querida iglesia, esto es lo que más me llama la atención de las Escrituras, y lo hermoso de las Escrituras es que el fariseo o el intérprete de la ley le dijo: ¿cuál es el mandamiento? No le preguntó por 2 mandamientos, no le preguntó por 3 mandamientos, sino él quería saber cuál era el más importante. Sin embargo, Jesús no solamente le da el mandamiento más importante, sino que añade algo que el intérprete de la ley no se lo esperaba. Versículo 38 dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. La palabra semejante, de hecho, en griego denota igualdad de importancia, igual envergadura. En otras palabras, Jesús le dijo: tú me estás preguntando cuál es el mandamiento más grande, te lo voy a decir. El mandamiento más grande es: ama a Dios y ámalo con todo tu corazón. Pero hay uno que es de igual envergadura de amar a Dios. Hay otro que es igual de importante como amar a Dios. Y es el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Biblia depende de estos 2 conceptos. Toda la Biblia se resume, si lo pudiéramos así decir, en estos 2 grandes mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahora, la pregunta que tal vez tú te hagas en tu mente es: ¿quién es mi prójimo? Quiero responder esta pregunta con esta nota de la inspiración que dice así: nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe. Quiero detenerme aquí un momento, porque en los círculos religiosos hoy en día hemos clasificado a personas en categorías, si así me lo permiten decir. Hoy en día pensamos que no debemos de tener ningún tipo de relación con el mundo, y hemos interpretado incorrectamente las enseñanzas de Jesús. Jesús nos enseñó que no debemos de compartir los pecados del mundo, debemos de mantenernos puros como cristianos, pero debemos de ser parte del mundo. Es más, debemos de tener amistades fuera de la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, amigo mío, sí, hermano mío. Muchas veces el círculo de la hermandad de la iglesia, los únicos que conocen son hermanos de la iglesia.
Noten que la palabra de Dios y la inspiración claramente dice que nuestro prójimo no son hermanos de nuestra fe solamente, a los cuales pertenecemos. No tiene que ver tampoco ni con raza, ni con color, ni con distinción de clase. Es interesante como hoy en día vemos aún en los círculos religiosos donde las personas se dividen por clases sociales o se dividen por el color de su piel, pero realmente nuestro prójimo no tiene nada que ver ni con la raza, ni con el color, ni con la distinción de su clase social. Nuestro prójimo, dice la inspiración, es toda persona que necesita nuestra ayuda. Escucha bien, toda persona que necesita nuestra ayuda. Toda persona que necesita nuestra ayuda. Ese mendigo que está en la calle pidiéndote dinero, cuando te pide dinero, es interesante que muchas veces llegamos a conclusiones interesantes. Para justificar nuestros actos de no dar, decimos es que lo va a usar para droga. Pero Dios no te dice no se lo des para droga. La palabra de Dios dice claramente que el que te pida, a ese darle. El que te pida, dale. No dice, dale y pregúntale a ver si lo va a usar para algo bueno o malo. No, la palabra de Dios nos dice que cuando nuestro prójimo llega a nosotros con algún tipo de necesidad, es nuestro privilegio y también nuestro deber poderle ayudar y atender a sus necesidades en lo mejor de nuestras capacidades. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y amagullada por el adversario. Nuestro prójimo es toda aquella persona que pertenece a Dios. Ahora la pregunta que tal vez tú te vas a preguntar es, ¿quién pertenece a Dios? Queridos, todos pertenecemos a Dios. La palabra de Dios claramente dice que cuando Jesús vino a este mundo no murió por la iglesia. Murió por el mundo, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios murió por el mundo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es todas las personas que por la sangre de Jesús tienen la oportunidad de ser redimidos. Y eso incluye al mundo entero. Un día un fariseo se le acercó a Jesús con otra pregunta interesante. Si no se quedaron, es como si se hubieran quedado picados con lo que Jesús le había dicho. O sea, quedaron incómodos, si bien lo puedo parafrasear así. Se quedaron incómodos porque Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento, el mandamiento más importante. Y Jesús le dijo, el mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, pero hay uno de igual envergadura, ama a tu prójimo. Y se quedaron medio picados con eso y le hicieron una pregunta. Miren lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, está hablando del escriba de la ley, justificándose, el fariseo tratando de justificarse, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Según su interpretación, el prójimo solo incluía a aquellos que eran judíos como ellos. Ese es el error más grande que hoy en día inclusive muchos cristianos cometen. Abro un paréntesis. Creen que el prójimo es solamente aquella persona que piensa igual que tú. Creen que el prójimo es aquella persona que comparte los mismos intereses que tú. Creen que el prójimo es aquella persona que se sienta solamente a adorar como adoras tú. Cuando ya no adoras, cuando adoras diferente, cuando piensas diferente, cuando tienes otro concepto de la vida diferente, entonces muchas veces lo ponemos a un lado o lo aislamos, inclusive hacemos todo lo posible para mirarlo como si fueran enemigos. Eso era exactamente lo que los fariseos hacían. Para ellos solamente su prójimo eran los judíos. Pero Jesús le contó la conocida parábola del buen samaritano, con la intención de explicarle que el deber de amar a su prójimo incluye también a aquellos que no eran judíos.
Y en otra ocasión indicó que esto incluía también a nuestros enemigos. Es interesante cómo cuando abres la palabra de Dios, el Señor extiende aún la misericordia del prójimo, aún a aquellas personas a las cuales nos han hecho daño. Aquellas personas que no tienen los mejores intereses para nuestra vida. Dios dice que esa persona también debe ser amada por nosotros y que también es nuestro prójimo. Uno de los textos más poderosos en la Biblia es Mateo capítulo 5, versículos 43 y 47. Y dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho. Sí, esto es lo que es interesante de este texto. Oíste en las enseñanzas judaicas, en las enseñanzas religiosas, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que se enseñaba en los círculos religiosos en los cuales Jesús estaba. Pero ahora Jesús había venido y empezó a enseñar los principios del reino. Y los principios del reino no incluye a los que piensan igual que nosotros. No incluye solamente a aquellos a los cuales están cercanos y amamos y nos hacen bien. Sino incluye a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Noten ahora lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y me encanta eso, este texto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes miran el contexto de este texto, te entra escalofrío, si me lo permiten así decir, porque Jesucristo está diciendo el principio del reino es que tú aprendas a amar a tu enemigo. El principio del reino es que tu enemigo es tu prójimo. El principio del reino es que aquella persona que te hace daño no le pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. El principio del reino es que tú debes orar por aquellas personas que te han maltratado. Bendecid a aquellas personas que te han hecho daño. Y queridos, esto no es fácil, es el principio del reino, no es el principio del mundo. El principio del mundo es ojo por ojo y diente por diente. El principio del mundo es si me las hace, me las paga. Pero el principio del reino de los cielos es haz bien y no mires a quién. Haz bien a tu propio enemigo. Ora por tu enemigo, bendice a tu enemigo. Y la clave cuando haces esto es que Dios pone un título el cual Él solamente lo puede dar para que seáis hijos de vuestro Padre Dios que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, queridos, es fácil amar a aquella persona que te ama. Es fácil amar a aquella persona que se identifica contigo, que es tu amigo. Pero ciertamente es muy difícil amar y querer a alguien que saca lo peor de ti. Es bien difícil amar a ciertas personas. Pero la Biblia dice, si amas a aquella persona que te ama, no tienes ningún mérito. Eso lo hacen todas las personas sin ningún esfuerzo. Realmente llegas a tener mérito cuando la persona que te hace daño, cuando la persona que ha atentado contra tu bienestar, tú piensas positivamente acerca de esa persona. Tú piensas en su bienestar y no en su mal. Tú piensas en bendecirlo y tú piensas orar por ella. Queridos, esto no es algo que no pasa por la casualidad. Es cierto que muy frecuentemente nos encontramos con personas a las cuales es difícil amar. Saben, en el tiempo de Israel, Moisés escribió una ley que no era muy popular ni era mirada con mucho agrado de acuerdo a los comentarios bíblicos, a los comentaristas bíblicos. Pero era una ley que había sido implantada por Jehová Dios. Y era una ley de las pocas leyes que Dios le dio allí, donde Dios pone el cuño de su nombre. Noten lo que dice Levítico 19, versículo 18. No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En otras palabras, yo, Jehová, te estoy mandando a que si tú quieres formar parte de mi reino y estar en medio del concepto del reino de los cielos, tienes que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. No es fácil amar al prójimo algunas veces, porque hay prójimos que se las traen. Hay prójimos que a veces sacan lo peor de uno. Hay prójimos que son difíciles de amar y son impacables en odio, en rencor. Pero aún así la Biblia claramente nos dice que ninguna de estas cosas debe detener a los hijos de Dios para amar a aquella persona por la cual Dios murió y considera valiosa. Es más, está en juego nuestra salvación. Me encanta esta nota del Espíritu de Profecía que dice así: solo podemos amar a nuestro prójimo como resultado de haber experimentado primeramente el amor a Dios en nuestra vida. Y este mismo amor es el que nos habilita para amar aún a nuestros enemigos. Por nosotros mismos no podemos amar naturalmente. El amor es un don de Dios. El fruto del Espíritu de Dios es que nos da del amor de Dios. Y ese amor, cuando entra a tu vida, enternece tu corazón a tal punto que empieza a actuar con un poder que es sobrenatural. Es por eso que a veces hay personas que han sido grandemente afligidas por sus enemigos y todavía pueden llegar a decir: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Me hace recordar cómo fue que Esteban frente a sus enemigos, me hace recordar a Jesús frente a aquellos que lo trasquilaban, aquellos que lo estaban crucificando. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Estaba intercediendo por sus enemigos. Estaba intercediendo por cada uno de nosotros. Porque sabes, querida iglesia, todos nosotros crucificamos a Jesucristo con nuestros pecados. Pero aún así, la Biblia dice que cuando aún éramos todavía enemigos de Dios, Cristo vino y murió por el impío con el propósito de salvarnos y con el propósito de mostrar que los principios del reino son: ama a tu prójimo así como yo te he amado. Martín Lutero en una ocasión dijo un pensamiento que me estremece cuando lo leí. Él dice así: el que no conoce a Dios en una manera íntima y personal, roba de nosotros la oportunidad de amar genuinamente a nuestro prójimo. Es por eso que tú no puedes amar a alguien si primero tú no tienes una relación íntima con Dios. Porque el no conocer a Dios roba de ti ese amor que es implantado por el Espíritu Santo para que puedas y te capacite para amar a través de su poder a otra persona. Cuando conocemos y amamos a Dios, experimentamos cuán profundo es su amor por sus criaturas. Su amor fluye a través de nosotros a nuestro prójimo, regalándonos la experiencia de sentir lo mismo que Él siente. Lo mismo que Dios siente cuando tú vienes y pides perdón y Él te perdona. Esa misma experiencia Dios quiere dártela a ti para que la experimentes con tu prójimo. Dios desea que realmente entiendas la capacidad que tiene el amor de cubrir multitudes de pecados. Dios desea que tú entiendas lo que realmente 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 y 7 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios te está diciendo claramente que el amor de Dios es capaz de hacer algo en tu vida que por ti mismo no puedes ser capaz.
Si hay alguien que realmente es tu prójimo y estás resentido con esa persona, pídale a Dios conocerle y Él te dará la fuerza para que tú puedas amar y querer a esa persona genuinamente como tú mismo te quieres a ti mismo. Hay un texto muy cierto en la Escritura y muy solemne que dice así. Si alguno dice en Juan en capítulo 4, versículos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En otras palabras, si alguna persona religiosa que practica la religión, que viene a la iglesia, que adora a Dios, que sirve en la iglesia, que tiene cargo en la iglesia, que tiene un título en la iglesia, si alguno dice en alta voz, en público, que ama a Dios, pero sus acciones muestran que realmente no ama a su hermano, la palabra de Dios nos dice que Dios dice de esa persona que es un mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar? ¿Cómo no puede amar a su hermano a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, si a su propio prójimo, si a su propio hermano no lo puede amar, ¿cómo entonces se le va a ocurrir la brillante idea de decir yo amo a Dios a quien nunca ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús le dio un nuevo mandamiento a su iglesia. Y ese nuevo mandamiento es un mandamiento que con mucha frecuencia hoy en día todos en algún momento hemos quebrantado. Y este mandamiento es solemne porque dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. Saben, Dios no pone el amor al prójimo en un nivel inferior. Noten lo que está diciendo el texto. Dios dice, como yo te he amado, yo espero que también tú ames a tu prójimo. Qué rico es cuando nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios. Y sentimos esa paz porque Dios nos perdona. Pero qué triste es cuando alguien nos ha ofendido o alguien nos ha herido. Y todos hemos caído en esto, como les digo, yo he caído en esto, todos hemos caído en esto. Qué triste es a veces cuando alguien nos ha ofendido y nos cuesta trabajo perdonar. Y Dios dice en su palabra que así como Él nos perdona, así como Él nos ama, así también debemos amar. Es más, en la oración modelo que Jesús compartió con sus discípulos, le dijo allí, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Yo te pregunto, ¿por qué es que es tan difícil a veces amar a nuestro prójimo? La respuesta la dio claramente Billy Graham en algo que él escribió que me estremeció cuando lo leí, porque realmente esta es la razón por qué es que a veces nos cuesta tanto trabajo perdonar a nuestro prójimo y preocuparnos por los intereses de nuestro prójimo. Noten lo que dice esta nota. Dice, nuestro celo en la práctica de este mandamiento de amar como Dios nos ama a nuestro prójimo, de cuidar y amar a nuestro hermano, no debe apagarse por las manchas y arrugas de mi iglesia. Hay personas que constantemente están contemplando las arrugas y las manchas de otras personas en la iglesia. Y Billy Graham en este concepto está diciendo, no debes enfocarte en las manchas y las arrugas de la iglesia o en las manchas o las arrugas de tu hermano. La iglesia
no es una comunidad de justos donde escasea el pecado. Escucha bien. Sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Esta debe ser nuestra visión. Así que nuestras expectativas será realista y evidente, y evitaremos caer en el desánimo al descubrir que la perfección solo la alcanzaremos en el cielo. Lo que Billy Graham estaba diciendo es, el problema de muchas veces nosotros es que tenemos expectativas altas, y cuando tenemos expectativas altas, incorrectamente altas, empezamos a poner a todo el mundo a esa expectativa. Pasa muy frecuentemente, de hecho, con los pastores y la iglesia y los pastores. Donde cuando llega el pastor, la iglesia tiene una expectativa del pastor, y cuando el pastor llega a la iglesia también tiene una expectativa de la iglesia, y cuando esas expectativas no son cumplidas, realmente hay choques emocionales entre la iglesia y el pastor y los hermanos también, unos con otros. ¿Por qué? Porque las expectativas que se han levantado no son realistas. La realidad es que todos somos seres humanos. La realidad es que todos nos equivocamos. La realidad es que todos tenemos manchas y arrugas, que todos somos pecadores, pero somos una comunidad donde debe abundar la gracia de Dios, donde tenemos que amarnos unos a los otros. La perfección solo se alcanzará en el cielo, evitando caer en el desánimo. ¿Por qué dice evitando caer en el desánimo? Porque cuando nosotros tenemos un enfoque claro de que todos somos pecadores, cuando nuestro hermano nos hiere, cuando nuestros hermanos nos fallan, cuando caemos en errores, miramos con simpatía y miramos con agrado si tenemos la expectativa correcta y la misma manera como Cristo nos ve a cada uno de nosotros. Pablo Martínez Vila escribió este pensamiento que dice así: si alguien va a la iglesia esperando ver solo ropas blancas, encontrarlas acabadas ya de lavar, no ha entendido la naturaleza de la iglesia ni el proceso de transformación que se está realizando desde el nuevo nacimiento. Si hay alguien que tiene una expectativa de alguien que tiene que ser perfecto, ponerlo en un pedestal, no ha entendido la naturaleza de la iglesia ni el proceso de transformación que debe ser realizado en el nuevo nacimiento. El doctor Carl Henry escribió un libro titulado La conciencia inquieta del cristianismo. Y este libro es uno de los libros más poderosos que yo he leído, donde él muestra realmente nuestra apatía, si así lo pudiéramos llamar, a nuestro prójimo. Y mira uno de los pensamientos que él escribió en una de sus páginas. Con frecuencia nos hemos sentido perfectamente satisfechos cantando acerca de ir al cielo. Pero hemos mostrado poca preocupación por los enfermos, los pobres, por los que se encuentran solos. Hemos sido negligentes con aquellos que han caído en graves faltas, dejándolos a su propia suerte. Hemos olvidado a los ancianos y los desgraciados de nuestro mundo, y esto nos ha condenado a muerte eterna. Cuando yo leí esta nota pensé, wow, el doctor Carl Henry se le fue la mano o apretó demasiado la tuerca al decir que realmente el no preocuparnos por nuestro prójimo nos condena a muerte. Pero miren lo que dijo Cristo, el mismo Cristo. Dijo así: Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos.
Estamos muy preocupados hoy en día en cuidar el formalismo y los rituales de la iglesia. Y no me malentienda, no estoy hablando de que eso no es importante, pero ese no es el enfoque. Las personas es lo más importante de la iglesia. Sino miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión, muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. En el libro de Isaías aparece una de las grandes condenaciones al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se había dedicado a ayunar y a orar porque quería la presencia de Dios. Y este es el contexto de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Porque empezó a haber rumores mientras ellos ayunaban y mientras ellos oraban que Dios no contestaba realmente sus oraciones. Y se empezaron a preocupar y se empezaron a quejar. Oramos y ayunamos, pero nada pasa, nada sucede. Es como que Dios no nos quiere escuchar. Entonces Dios le habló al profeta Isaías, y en el libro de Isaías capítulo 58 es la descripción de lo que realmente estaba pasando, y quiero compartirla con ustedes rapidito. Dice así: clama a voz en cuello, eso es lo que Dios le dice a Isaías, y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Noten que dice después: que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me dicen justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué me dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimen a todos vuestros trabajadores. Noten por qué era que Dios no estaba respondiendo ni al ayuno ni a las oraciones. Dios le dice: ustedes me están buscando, ustedes están haciendo puros ritos, ustedes están haciendo puro formalismo, pero hay un problema crucial por la cual yo no puedo responder sus oraciones. He aquí que vuestro ayuno es para buscar su propio gusto y oprimir a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contienda y debate ayunáis, para pelear. Oh sí, vamos a ayunar para pelear. Y para herir con el puño inadecuadamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios a través del profeta? Le estaba diciendo: paren ese tipo de ayuno. No ayunen ni oren más de esa manera. Cuando ustedes oprimen a su prójimo, cuando ustedes no le importan los demás, sus oraciones realmente no tienen peso delante de Dios. Versículo 5 sigue diciendo: en tal es el ayuno que es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que hagas cama de silicio en ceniza. En otras palabras, eso es la razón por qué tú estás ayunando. Ese es el ayuno que yo quiero de ti, que humilles, que crucifiques, que lleves a otras personas a silicio y a ceniza. En otras palabras, a sufrir. ¿Llamáis esto ayuno y día agradable de Jehová? No es más el ayuno que yo escogí. Miren ahora el ayuno que Dios le está diciendo que debe ser escogido. Desatar las ligaduras desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y romper todo su yugo. Oh, Dios te estaba diciendo al pueblo de Israel: si ustedes cambian la manera de ayunar, si ustedes se enfocan en realmente no en su yo, en buscar sus propios beneficios, sino se enfocan en dar libertad al que está oprimido, ser una ayuda para aquella persona que te pide, velar por el bienestar de los demás y rompes las cadenas de su yugo,
no es que partas tu pan con el hambriento. Este es el ayuno. Parte tu pan con el hambriento, con los pobres errantes. Albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Eso es lo que Dios estaba diciéndole. En otras palabras, ustedes si ayunan y no tienen en ese ayuno, en esa oración, en ese culto los intereses de tu prójimo, realmente no sirve de nada. Entonces dice la Biblia, si ayunas de la manera correcta, si pides por tu prójimo, si lo bendices, si atiendes sus necesidades, si lo liberas de su yugo, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, Dios entonces estará contigo porque Dios ama a tu prójimo. Y cuando tú bendices a tu prójimo, cuando tú te interesas por tu prójimo, entonces Dios se interesa también por ti. Entonces invocará y yo te oiré, dice Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En otras palabras, Dios bendice solamente, realmente, a aquellas personas que tienen un interés genuino en el bienestar de su propio prójimo. Querida iglesia que me escuchas, es tiempo que nosotros nos preocupemos los unos por los otros. Es tiempo que miremos las necesidades de nuestro prójimo. Porque no solamente, no es que somos dejados, no es que no vamos a ser oídos por Dios solamente si nos enfocamos en nosotros mismos, sino que también ponemos en riesgo nuestra salvación por ser egoístas. Esta nota del Espíritu de Profecía dice así: el egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado la gracia que podría hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo, a menos que practiquemos el sacrificio personal para el bien de otros. Escuchen bien, a menos que practicar no es un asunto que lo hiciste una vez por casualidad, sino que constantemente te esfuerzas en hacerlo. A menos que practiquemos el sacrificio personal por el bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. ¿Saben lo que está diciendo claramente la inspiración? El deseado de toda la gente está diciendo que tú te puedes llamar cristiano, pero realmente no eres un cristiano si no te preocupas por tu familia, por tus vecinos, por tu iglesia y por cualquier persona que viene a ti con una necesidad. El preocuparse por el amor al prójimo influye también en nuestra vida eterna. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 524, dice así: las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por nuestro Salvador de la manera más simple. El hombre que estaba herido y despojado representa a los que son el objeto de nuestros intereses, simpatía y caridad. Si descuidamos las cosas de los necesitados e infortunados que nos son dadas a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna. Está fuerte esta nota. Ya que no hemos contestado a las demandas de Dios, las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos compadecemos ni a
apiadamos de la humanidad porque ellos sean parientes o amigos nuestros. En otras palabras, no te compadezcas solamente de tus parientes y de tus amigos. Seréis hallados transgresores del segundo mandamiento, del cual dependen los otros 6 últimos mandamientos del Decálogo. Cualquiera que ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Aquellos que no abren su corazón a las necesidades y sufrimientos de la humanidad, no abrirán su corazón a las demandas de Dios que están establecidas en los principios, en los primeros 4 preceptos del Decálogo. Cuando no amamos a nuestro prójimo, Dios no es honrado y no reina supremo. Quiero terminar diciéndote que todos nosotros estamos llamados a velar por nuestro prójimo, por nuestro hermano. A todos nosotros en algún momento Dios nos va a hacer una simple pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está aquella persona que se cruzó en tu camino con una necesidad de conocerme, con una necesidad de ser libertado del yugo del pecado, pero porque estabas enfrascado en hacer tesoros en esta tierra donde el orín y el ácido corrompe y donde todo se pierde? Pusiste de un lado los intereses de tu prójimo. ¿Dónde está tu hermano? Un día Dios nos va a hacer esa pregunta. Y un día también Dios nos va a pedir cuenta por aquellos que son inclusive nuestros enemigos. Y saben que, yo no sé, pero si somos francos unos con otros, nos podemos dar cuenta claramente de que hay personas que son difíciles de amar. Y que humanamente hay personas que no nos caen bien, ni nosotros le caemos bien a ellos. Pero me refugio en la palabra de Dios y con este texto quiero terminar. En Efesios capítulo 3, en el versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios así. Uno de los textos más poderosos de la Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo está diciendo que si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a amar a aquellas personas que son difíciles de amar, Pablo está diciendo que si nosotros intencionalmente buscamos a Dios y le conocemos y somos transformados por ese poder, el amor de Él empieza a fluir hacia nosotros. Y si intencionalmente oramos, intercedemos por nuestro prójimo y lo velamos por sus intereses, le deseamos bien, si lo pedimos a Dios, no es por tu fuerza ni porque eres bueno. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva, toda cosa buena viene del Padre de las luces. Y dice la Biblia así: aquel que es poderoso en hacer todas las cosas, inclusive mucho más grande y más abundante de lo que nosotros pedimos. Si tú le pides, Señor, dame amor hacia mi prójimo, dame amor hacia esta persona, ayúdame a mirarla y amarla como a sí mismo. Dios, que es poderoso, empieza a obrar en ti y te va a llevar, esto es lo que dice el texto, te va a llevar a hacer cosas más abundantes de lo que tú te imaginaste y de lo que tú pediste por esa persona. Y al final, Él se llevará la gloria en su iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. El desafío
esta mañana es pedirle a Dios no responder de la misma manera que respondió Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? El desafío en esta mañana es pedirle a Dios que nos ayude a ser personas que velemos por el bienestar de los demás. Eso nos va a hacer mejores personas. El desafío es pedirle a Dios cada día que nos ayude a ser renovados en el entendimiento por su poder para mostrar a Cristo y el amor de Cristo a través de nosotros a nuestro prójimo. Y yo no sé, tú que me estás mirando, tal vez tú sabes de alguien en tu corazón que te cuesta trabajo mirarlo como tu prójimo. Tal vez estás en una situación donde te encuentras has sido tan herido, tan maltratado inclusive por tu prójimo, que has dicho, no más. Pero querida iglesia, yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios puede hacer milagros poderosos en nuestra vida. Y no quiere decir que amar a tu prójimo es dejar que otra persona te pisotee o dejar que otra persona se aproveche de ti, pero desearle a esa persona el bien, desearle a esa persona que Dios la bendiga, desearle a esa persona que Dios la salve y en nuestras posibilidades, si en algún momento necesitan de nosotros, estar ahí para ellos. Eso es amar al prójimo. Hoy te reto para que tú lleves en tu oración privada ese pedido a Dios. Hoy te reto para que ores y ayunes de la manera correcta. Hoy te reto para que aprendas por el poder de su Santo Espíritu a amar a tu hermano como a ti mismo. Si aceptas ese reto allí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame porque tengo algunos desafíos con mi prójimo. Señor, ayúdame a mirar a aquella persona que realmente necesita algo. Dame una clara visión para llegar a ella. Si ese es tu deseo, levanta tus manos. Yo voy a levantar las dos mías. Y únete conmigo en esa oración de pedirle a Dios. La palabra de Dios dice, pedid y Él os dará. Buscad y os hallaréis. Y si le pedimos creyendo, Él va a obrar en nosotros más poderosas cosas de lo que pedimos o lo que entendemos. Entonces ora conmigo. Padre eterno, gracias te damos por el mensaje de esta mañana. Gracias porque tu palabra es clara y nos invita a ser personas que no solamente se preocupen por uno mismo, sino que se preocupe en realidad por la humanidad. Oh, cuán diferente sería el mundo, Señor, si cada ser humano en esta tierra se preocupara el uno por el otro. Para eso has puesto a los cristianos. Para eso nos has puesto en el mundo, porque tu palabra claramente dice, en esto el mundo conoceréis que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. La gran diferencia que se va a ver en este mundo caótico en el cual vivimos es cuando los cristianos empiecen a pedirle encarecidamente a nuestro Padre Celestial que nos llene de su amor, no solamente que nos fortalezca a nosotros, sino que también por ese amor tengamos la fortaleza para amar a aquellas personas que inclusive son difíciles de amar. Oh Señor, hay personas que tienen las manos levantadas y nos están mirando. Tú conoces cuáles sus desafíos. Te pedimos en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú levantes bandera, que tu espíritu les ayude para alcanzar la victoria y ser personas que realmente glorifiquen tu nombre y amen a Jehová con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendice a tu iglesia,
Cuídanos a todos y danos un lindo día. En el nombre de Jesús. Amén. Digno de nuestra alabanza, de nuestra fe, y con Él en nuestros corazones tenemos paz. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price